Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra celebración dominical. En el día de hoy quiero compartir un tema que he titulado El cielo no está en paro. Y para ello quiero que busque conmigo en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que dice así: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo en que nos permite reunirnos como iglesia a recibir el refrigerio de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos unirnos como hijos tuyos delante de tu presencia, a recibir tu consejo, tu dirección y tu sabiduría. Ruego, Señor, que abras nuestras mentes para que tu bendita palabra caiga en nosotros y sea una semilla que dé fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, creo que para nadie es una noticia que estamos viviendo unos tiempos difíciles en toda nuestra nación, en donde se han presentado una serie de acontecimientos que han perturbado el orden, que han traído inseguridad, que han traído angustia al corazón, a la vida de muchas personas, de muchos colombianos. Y por ello hemos estado orando, todo un grupo de personas estamos en un tiempo de oración, pero también para que Dios nos dé esa palabra de revelación que nos ayuda a entender las situaciones y nos ayuda también a entender cuál es el papel de la iglesia en estos tiempos. La primera cosa que quiero desarrollar o que quiero que podamos entender en el día de hoy es que al estar orando, Dios colocó en mi corazón este libro de Daniel y el capítulo número 1. De hecho, he venido leyendo los libros de los profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, los profetas mayores, Lamentaciones, y este que es el último, el libro de Daniel, me correspondió leerlo en esta semana y el Señor inquietó mi corazón respecto de lo que habla el capítulo 1 y creo que es una descripción muy parecida a lo que estamos viviendo y por supuesto la solución, qué fue lo que Daniel hizo y qué es lo que la iglesia debe tener hoy en mente y estar desarrollando en estos tiempos de dificultad. La primera cosa en el capítulo 1 de Daniel, en el versículo 1, empieza describiendo el problema en el cual se encontraba la nación de Israel en este tiempo histórico. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Estamos hablando del año más o menos 590 antes de Cristo y se ha levantado un enemigo poderoso, un imperio que es el imperio de Babilonia. Se ha hecho manifiesto en la historia. Nabucodonosor está surgiendo como uno de los reyes de ese imperio. Primero el papá de él, Nabopolassar, había sido rey y ahora este hombre está heredando el reino. Y él es el que viene a sitiar y a conquistar. Posteriormente entraría en la ciudad de Jerusalén, la destruiría y tomaría todos los habitantes de Jerusalén, como era su costumbre, y los llevaría a su tierra, a Babilonia, y traería gente de Babilonia para habitar las tierras que él había conquistado. Entonces es como el principio del desplazamiento que había vivido. Pero hay una serie de situaciones aquí que me parece importante que la iglesia analice. Babilonia, el imperio de Babilonia que aparece aquí, no es nuevo en la historia de la humanidad. Más de 1000 años antes, en el libro de Génesis capítulo 11, ya nosotros vemos aparecer por primera vez en la Biblia este nombre. En el capítulo 11 habla acerca de la torre de Babel, que los hombres se juntaron y dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. ¿Por qué hasta el cielo? Como un espíritu de competencia con Dios.
O sea, nosotros somos tan grandes y tan poderosos con Dios y podemos hacer cosas como las que Él hace. Podemos vivir independientes de Él. Ese es el espíritu de Babilonia inicialmente. Después ese mismo espíritu de Babilonia se opone definitivamente a Dios. Es un espíritu opositor, es un espíritu que está en contra. Y en este contexto, Babilonia representa las fuerzas negativas, las fuerzas del infierno, y Nabucodonosor representa a Satanás. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, fíjese usted, está hablando de Génesis 11. Ahora me voy al último libro de la Biblia, Apocalipsis 17, 11, dice así: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, en Génesis 11 dice la torre de Babel. Babel es un término hebreo que significa, que al pasarlo al griego y al español, significa Babilonia. Entonces, allí está la cuna de todas las falsas religiones y de todas las corrientes de pensamiento que se oponen y luchan contra el reino de los cielos, contra el reino de Dios. Este verso número 1 dice que Babilonia sitió la ciudad de Jerusalén. Esto tiene un contexto histórico, pero también tiene un significado espiritual para la iglesia de hoy. La palabra sitiar significa asediar, y estas dos palabras significan poner un cerco alrededor de un lugar para lograr su rendición. También significa hacer que una persona no tenga más remedio que aceptar lo que se le propone o ceder en sus actitudes. Entonces, eso yo creo que es lo que ha estado viviendo Colombia, un sitio que, pero lo que estoy tratando de explicarle es que se ha reunido un grupo de personas, pero que detrás de ese grupo de personas hay un poder espiritual que los gobierna. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver, eso es lo que está pasando y lo que la Biblia nos transmite hoy. Hay un grupo de personas, el ejército de Nabucodonosor, y creo que aquí hay un ejército de personas cerrando las vías, taponando las ciudades, perjudicando las familias, está sitiando la ciudad, la nación, con la intención de rendirla, de hacerla ceder a sus pretensiones. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, pero aquí lo importante es saber cuál es la causa. Y creo que en todas las situaciones que se presenten en la vida nuestra, nosotros debemos preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué está viniendo esto a mi vida? ¿Es una situación que proviene del reino de los cielos? ¿Proviene de las tinieblas? ¿Es la consecuencia de unos actos que yo hice? ¿Es la consecuencia de unas decisiones que yo tomé? Entonces, cuando uno se empieza a preguntar de esto, uno dice, ¿por qué Dios ha permitido que Nabucodonosor, ya le expliqué qué significa el enemigo, que Babilonia venga a hacer este daño en Colombia en estos tiempos? ¿Por qué se quiere robar a nuestros jóvenes? Más adelante veremos eso. ¿Por qué quiere cambiar la mentalidad y el propósito nuestro y de toda una generación? ¿Por qué razón lo puede hacer? ¿Quién le dio permiso? ¿Dónde está la puerta? ¿Quién abrió la puerta para que haya entrado en nuestra tierra esta situación que se está presentando hoy? ¿Por qué la violencia, la escasez, la angustia, el temor, la incertidumbre? Entonces, yo creo que allí surge lo segundo que tenemos que ver en esta mañana y que Dios nos quiere explicar, que está en el verso número 2. Daniel, capítulo 1, verso 2, empieza con la respuesta. Escúcheme. Y el Señor los entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, este versículo inicia diciendo, y Dios los entregó. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Durante muchos años, más de 150 años,
Dios había venido advirtiéndole a la nación de Israel, al pueblo de Judá, y les estaba diciendo: ustedes están haciendo algunas cosas permanentemente en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra, de los mandamientos, están llevando una vida desordenada y eso va a traer unas consecuencias. El primero que empezó a hablar de eso en el año 700 más o menos es el profeta Isaías, que empieza a hablarle al pueblo de Israel acerca de cómo se está comportando, de cómo está haciendo y cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Cuál es el enojo que Dios tiene en su corazón? La tristeza también de ver a su pueblo entregado a la idolatría, al pecado, de ver a su pueblo, no está hablando de las naciones extranjeras, sino al pueblo escogido de Dios, que representa a la iglesia. Dios está diciendo: ¿por qué mi pueblo está entregado al robo, al engaño, a la rapiña? De ahí para allá, por supuesto, toda la sociedad. Pero en un principio, porque aquí dice que Dios entregó a toda la nación, a Judá, pero también los utensilios de la casa de Dios. Y esto se refiere a la iglesia, se refiere a los lugares, a las personas, a las familias, que también, aunque sean creyentes, estamos pagando las consecuencias de lo que está sucediendo en nuestra tierra. ¿Por qué han sido entregados? Dios le hace un reclamo a través de Isaías. Y si usted ha leído el profeta Jeremías empieza a unos 15 años su profecía antes de los hechos que está narrando Daniel, y Jeremías termina en el cautiverio con el pueblo, termina con algunos que se quedaron un tiempo en Jerusalén y otros que fueron a Egipto. Él termina su vida acompañándolos y dándoles la palabra de Dios y llamándolos a que enderecen sus vidas, llamándolos a que vivan una vida conforme al deseo del corazón de Dios, llamándolos a que recuerden que son un pueblo que vive bajo pacto, llamándolos a recordar que sobre ellos está la promesa de Dios y que ellos han sido llamados pueblo santo del Dios del cielo. En el Nuevo Testamento la Biblia nos llama la sal de la tierra. Pero parece que en este tiempo ya no son la sal de la tierra, sino que ahora son el dulce de la sociedad. Han dejado de cumplir el papel, el enojo, el papel que Dios le ha dado a la iglesia, y ha venido el enojo al corazón de Dios y han empezado a manifestarse las consecuencias en la vida de la sociedad, tanto de Judá en el año 580 antes de Cristo, y en la sociedad en la cual vivimos hoy. Entonces, allí está el problema, el pecado, la molestia de Dios en contra de esto, y Dios trae la tribulación. Eso significa que si el pecado es la causa dentro de la iglesia y en la sociedad, tiene que venir, la solución está en pedir perdón, en un arrepentimiento genuino, en una conversión verdadera que debe empezar en el corazón de cada persona, en las familias de la iglesia, en los que somos cristianos, en las personas que nos llamamos hijos de Dios, hijo del Altísimo, y que tenemos nosotros en nuestra mente el deseo de agradar y de bendecir a nuestro Dios. Nosotros debemos ser los que empezamos con esa nueva forma de pensar. Nosotros somos los que debemos empezar a decirle: Señor, límpianos, purifica, santifica la iglesia, para que nosotros podamos detener el avance de Babilonia en Colombia, el avance de Nabucodonosor, que está acercando, sitiando nuestras ciudades, que está haciendo una serie de cosas tratando de traer destrucción. Porque finalmente el propósito de Babilonia no es gobernar, sino destruir. Y ya después de destruir, pues lógicamente coloca un sistema de gobierno nuevo. Estoy hablando de Babilonia y del mundo espiritual, y ese sistema de gobierno va a afectar la vida de las personas que están en esa tierra. Entonces, la solución, el problema es el pecado. Y el problema del pecado es que ha tocado la iglesia, la casa de Dios, los llamados, los que hemos sido comprados con el precio de la sangre de Jesús. Y la iglesia se ha contaminado, y la iglesia ahora ya no está viviendo como la iglesia santa, pura, como la novia que se está preparando para recibir al Señor. El Señor se ha enojado.
La solución no son las protestas, las marchas, los plantones, la violencia, los cacerolazos, la destrucción, sino que la sociedad está en el corazón, en la mente y en el espíritu de la iglesia. Vea cómo lo dice Joel, capítulo 1, verso 13. Escucha. Dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Verso 14. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos, a todos los moradores de la casa del Señor, en la casa del Señor, y clamen a Dios. Entonces, por supuesto que esta es otra situación la que está viviendo Joel. Algunos comentaristas dicen que esta profecía de Joel es antes del periodo que menciona Daniel, que se llama el exilio. Otros comentaristas dicen que es después. En realidad eso no es importante, porque la situación es la misma. ¿Y cuál es la situación? El pueblo de Dios ha sido infiel con su Dios y toda la nación se había corrompido. Y ahora las naciones de la tierra están a punto de recibir también el castigo. Pero Dios está llamando a su pueblo. Pero en el tiempo de Joel, el peligro no era la invasión de Nabucodonosor, pero sí era la invasión de una nube de langostas que finalmente vino y destruyó absolutamente toda la tierra en el tiempo del profeta. Entonces, pero aquí no solamente se describe el problema, Joel no solamente describe el problema, sino también le dice al pueblo de Dios lo que debe hacer: proclamen ayuno, convoquen asamblea, o sea, reúnanse, aunque no lo podamos hacer físicamente, lo podemos hacer por los medios, por el internet. Congreguen a todos los moradores de la tierra alrededor del Señor y clamen al Señor. Este es un tiempo de clamor, querida iglesia. No es un tiempo de unirnos al coro de los desesperados o al coro de los angustiados o al coro de los que dan malas noticias. Apenas ayer en la mañana que salíamos con la familia, nos detuvimos a saludar a un vecino e inmediatamente entregan lo que hay en su corazón, el parte de juicio: esto se acabó, no hay nada que hacer, estamos destruidos. Inmediatamente yo me hago a un lado, nos apartamos, bueno, Dios lo bendiga, hasta luego. Porque lo peor de estas personas es que no saben la realidad espiritual, pero tampoco la quieren saber. Solo ven una realidad natural y la realidad natural no tiene solución, no tiene salida. Solamente la salida está en la palabra y solamente la solución la tiene el pueblo de Dios. Y aquí está la solución: clamen a Dios, tengan un arrepentimiento genuino, conviértanse de todo su corazón y entonces el Señor traerá tiempos de refrigerio. Lo tercero que yo veo en esta situación está en Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de sus príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Escúcheme esto. Entonces Nabucodonosor, que representa al enemigo, estando sitiada la ciudad de Jerusalén, que representa al pueblo de Dios, le dice a sus capitanes: traigan a los jóvenes, escojan los mejores de sus jóvenes y tráigalos a mi reino y les vamos a enseñar la cultura, las letras, el idioma. Babilonia quiere robarse a nuestros jóvenes, a los mejores jóvenes. ¿Y qué quiere hacer con ellos? Dice: enseñarles la letra y la lengua de los caldeos. O sea, enseñarles su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de expresarse. Hoy veo en las redes así a nuestros jóvenes. Lo que me preocupa o lo que yo siento en mi corazón es que muchos de esos jóvenes son jóvenes que pertenecen a la iglesia. Son jóvenes que hacen parte de muchas iglesias cristianas que están siendo robados, sacados por Nabucodonosor. Si usted me entiende el significado, están siendo sacados y están siendo adiestrados, están siendo aleccionados con una serie de palabras, con unos pensamientos que están produciendo en ellos ya no el fluir del Espíritu Santo, sino que están cambiando de espíritu.
Ahora sus palabras son represión, ultraderecha, resistencia, rebelión, sedición, saqueadores. Esas son las palabras que hay en sus bocas, porque esas son las palabras que les está enseñando Babilonia. Esas son la forma de pensar nueva que ellos están aprendiendo de ellos. Ahora, el programa, por supuesto, que había en Babilonia incluía las matemáticas, la geografía, la historia, pero tenía una alta dosis de magia, de brujería y de alquimia, porque eso es Babilonia. Babilonia es una mezcla de muchas cosas en donde se pretende adorar dioses falsos, dioses ídolos y dioses que están en contra del Señor. Ahora, Babilonia quiere alimentarnos, quiere alimentar a nuestros jóvenes, pero quiere alimentar a todo el mundo. El verso 5 de Daniel 1 dice así: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces el rey trae esta cantidad de personas, de jóvenes, y les dice no solamente qué es lo que les van a enseñar, no solamente cuál es la cultura nueva que les van a transmitir, sino que además de eso les dice de qué se deben alimentar. Yo quiero preguntarle a usted, mi querido hermano, ¿de qué está alimentando su mente, su corazón a diario? Yo veo un grupo enorme de la iglesia del Señor, por supuesto. No estoy hablando fuera de la iglesia, sino de dentro de la iglesia, un grupo de personas que solamente se están alimentando de las cosas que están oyendo, de los noticieros, de las redes sociales, de los comentarios en la calle, de las personas inconversas, y eso es lo que está trayendo desazón y desesperanza a su corazón, porque Babilonia quiere traer eso, quiere traer desazón, desconcierto, desesperanza. Justamente lo contrario de lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Dios quiere traer esperanza, quiere traer vida, quiere traer paz, quiere traer confianza, quiere traer declaraciones positivas, quiere traer bendición y salvación. Pero por estar metidos en ese medio, la iglesia empieza a recibir el alimento de Babilonia. Y el alimento de Babilonia es contaminado, es impuro, es un alimento que hace daño, que perturba el espíritu, que quita la claridad. El enemigo quiere decirte que oyes, pero la iglesia, los hijos de Dios, deben saber que las buenas noticias están en la Escritura. Este es un tiempo de volvernos a las Escrituras. Este es un tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Este es un tiempo de rendir nuestras vidas y decirle: Señor, sálvanos, salva nuestra tierra, salva a Colombia. Sobre la nación de Colombia pesan muchas profecías de bendición. Colombia es la entrada a Sudamérica, la puerta de entrada. Colombia es la nación que va a edificar la iglesia de Cristo en las naciones de la tierra. Pero Colombia debe pasar este momento y la iglesia debe entender que no se puede alimentar de las noticias, de las mentiras, de las falsas noticias que corren a través del internet. Apenas ayer veía un informe acerca de las falsas noticias frente al COVID y cómo muchas personas, al escuchar algo, al leer algún reportaje, un artículo o siquiera un comentario en las redes sociales o en las noticias que se transmiten por internet, inmediatamente cambian su forma de contrarrestar el COVID. Ya ahora tienen otros pensamientos, asumen otros tratamientos, hacen cosas contrarias, toman unas bebidas que no sirven para nada y lo que están haciendo es empeorar la situación. Y estas noticias salen hoy y mañana las mismas personas que las publicaron dicen: ay, pero esta noticia me acabo de enterar que es una noticia falsa. ¿Y qué es lo que sucede, mi querido hermano? Después de que se ha derramado la leche ya no hay nada que hacer, ya no se puede recoger. La Biblia dice que el chisme es como quien derrama agua en la calle. Ya soltó las palabras y por más que usted tome un trapito y trate de recoger, ya no se puede recoger y el agua que recoge ya está contaminada y el poco que recoge ya no sirve para nada. Entonces
debemos nosotros como iglesia entender que nuestra información de lo que está llena nuestra mente y nuestro espíritu tiene que ser de la palabra de Dios, tiene que ser del pensamiento de Dios, tiene que ser de lo que hay en el corazón de Dios. Y eso la iglesia lo obtiene es en la palabra. La palabra es la que tiene que informarnos. Y veo muchos desorientados. Muchas personas como perdidas en un limbo de información y no saben qué hacer. Recurra a la palabra, mi querido hermano. Yo lo desafío a usted. Este es el tiempo. Como pastor de la iglesia, como pastor de usted y de su familia, vayan a la palabra. Siéntense como familia, lean la Biblia, apaguen el televisor, apaguen esas mentiras. Sálganse de esas páginas de internet y de esos contactos en las redes sociales que están cautivando las mentes de nuestros jóvenes y que están envenenando el alma y el espíritu de Colombia. Y tenga en usted, en su mente, en su corazón y en su boca las buenas noticias de Jesús. Lo siguiente que trata de hacer con nuestros jóvenes y con todas las personas en Babilonia está en Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel puso Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac, a Azarías Abed-nego. Babilonia quiere cambiar nuestros nombres. Dentro de las escrituras usted sabe y debe entender que el cambio de nombre es un cambio de naturaleza. Y el cambio de naturaleza para los hijos de Dios viene a partir del nuevo nacimiento. O sea que Babilonia quiere imitar, porque esa ha sido siempre su costumbre, imitar la obra de Dios, quiere hacer un remedio de lo que Dios hace, pero el resultado es totalmente contrario. Entonces aquí está cambiándole los nombres a las personas y ya su nombre no es cristiano, hombre de bien, santificado, ungido, ya no es ese el nombre, sino que ahora el nombre es rebelde, amotinador, explosivo, agitador. Quiere cambiarle el nombre a nuestros jóvenes y también a toda la sociedad. También cambiar la lealtad del Dios de la palabra a los dioses falsos. Daniel, para que vea usted un ejemplo, escúcheme. Daniel significa Dios es mi luz. Nabucodonosor le puso Belsasar a Daniel. Y Belsasar significa aquel a quien Bel favorece. Bel era el nombre del dios falso principal en Babilonia. Ananías, uno de los tres amigos de Daniel. Ananías significa la nube del Señor. Pero le puso, Nabucodonosor le puso Sadrach. Y Sadrach significa seno, con una clara inclinación esta palabra y el significado de esta palabra al área sexual. Misael significa ¿quién como tú, oh Dios? Pero el nombre que le fue puesto, Mesac, significa que retira con fuerza, que es una clara alusión a la violencia. Azarías significa aquel que escucha al Señor. Su nombre que fue cambiado, Abed-nego, significa sirviente, con una clara alusión a la esclavitud. Hermano, yo creo que es tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, dejemos de ver las cosas con nuestros ojos naturales y veamos lo que Dios le quiere decir a la iglesia y a la nación de Colombia a través de la iglesia. Lo cuarto y último de lo cual quiero hablar en esta mañana es ¿cuál es la actitud correcta? Porque escogí este capítulo porque me llama la atención de la actitud de este joven. Dice el verso 1, el capítulo 1, verso 8 del libro de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo creo que este es un tiempo de personas que se determinan, personas que declaran realmente de qué lado de la línea están, porque no es un tiempo de estar unos días con unos y otros días con otros. No podemos agradar. La Biblia dice que no podemos tener dos dioses en nuestro corazón, porque amaremos al uno y aborreceremos al otro, o amaremos al otro y aborreceremos al uno.
No es posible tener un corazón dividido. No podemos agradar al mundo y a Dios. No podemos estar con los unos y los otros, con los blancos y con los negros. El Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiso decir él? Que no hay sino dos bandos, que no hay sino dos posiciones. Daniel tomó una posición y dijo: yo soy de Dios, yo soy para Dios. Y si eso significa perder la vida, aquí estoy. No significa que nos van a matar. No estoy diciendo que usted va a perder la vida. Tal vez pierda algunas amistades, pero este es el tiempo de ser radical en nuestra fe, en nuestra posición con Dios, en nuestra posición frente a la palabra, en nuestras opiniones. No tenga temor de declarar su opinión. El Señor va a rescatar esta nación. Dios nos va a sacar de esta situación. Y de empezar también a través de su oración a clamar a Dios por perdón y restauración de nuestra nación. Daniel tuvo la actitud correcta. Daniel tuvo la actitud de rendirse delante de Dios. Y Daniel le dijo a Aspenaz, el eunuco que estaba a cargo de él, puesto por Nabucodonosor, Daniel le dijo: yo no quiero esa comida es contaminada. Tal vez esta comida había sido ofrecida a los ídolos, tal vez este alimento había sido preparado de una manera inapropiada según la cultura judía. Tal vez eran carne de algunos animales prohibidos, y Daniel dijo: yo no quiero eso. Yo no quiero esa contaminación, ni tampoco quiero el vino que roba, que entontece la mente y que no me deja ver con claridad las cosas. Daniel se determinó a seguir obedeciendo a Dios. Eso fue lo que él hizo. No tanto es una determinación por qué voy a comer o qué no voy a comer. Aquí la determinación es que el alimento que entre a mi vida sea el alimento de la palabra y que mi corazón esté firme frente a Dios. Yo creo que este es el llamado de Dios para nosotros hoy, para toda la iglesia cristiana en Colombia, para todos aquellos que decimos que Jesús es nuestro Señor. Estar determinados y firmes, estar del lado de Dios, estar del lado de la palabra de Dios, estar del lado de la luz, de la verdad, del poder y de la autoridad de Jesucristo. Debe haber una determinación de fidelidad en nuestro corazón. Tal vez algunos están confundidos. Y tal vez algunos no saben si realmente todo esto tiene algo de verdad. Yo quiero decirle algo, mi querido hermano. Muchas de las protestas que hoy tenemos en Colombia han nacido a raíz de la injusticia social, no de los últimos años, ni de los últimos 30 o 50 años, sino por siglos. O sea que hay una justa causa y Dios está enojado por eso. Pero el papel de la iglesia no es salir a las calles a protestar y a unirse a otras personas que tienen unas intenciones diferentes. El papel de la iglesia es traer justicia. ¿Sabe cómo podemos traer justicia social? En nuestros hogares. Traiga justicia a su hogar, traiga limpieza a su hogar. Si usted es un jefe de una empresa, traiga justicia a su empresa, páguele el salario justo a sus empleados. Si usted es un gobernante, sea un gobernante conforme al corazón de Dios, sea equitativo, no busque la riqueza para usted, sino el beneficio del pueblo. Porque el problema que nosotros estamos viendo no está en un grupo de personas que son la élite que gobierna o la élite que tiene el poder o la élite que tiene el dinero. No está en eso, en ellos. El problema está en el corazón del hombre. Y quiero decirle algo, hermano. Nosotros nos hemos quejado por años, por ejemplo, de cómo la gasolina va creciendo 200 o 300 pesos cada mes, el valor del galón de gasolina. Pero quiero decirle algo, hermano. Ahora que estamos en escasez de gasolina, esta semana, a través de una de las hermanas de la iglesia, ella me averiguó y me decía: hay gente vendiendo gasolina en el barrio a 50,000 pesos el galón. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la corrupción? La corrupción no está en aquel que sube 200 o 300 pesos, sino que la corrupción está en el corazón del hombre. Sea que pueda hacerlo a nivel nacional o a un pequeño nivel, o en un grupo reducido de personas. Escuché también otro ejemplo acerca de la destrucción del peaje que tenemos en Tunía. Fue destruido ese peaje, fue quemado, porque la sociedad que vive alrededor y los que atraviesan esos peajes no están de acuerdo con ese cobro demasiado costoso, demasiado seguido del otro peaje, encarece los alimentos, los transportadores ya no pueden. Todo eso puede ser cierto, pero al día siguiente o hace unos días que se abrió lo que se llamó el corredor humanitario, ¿sí? Y que pasaban los vehículos
en medio de esa situación, las personas que habían destruido el peaje estaban cobrándole peaje a los carros que pasaban. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es que se cobre peaje, porque si unos no lo cobran, lo van a cobrar otros. El problema está en el corazón y se soluciona en el corazón. Y el único que tiene solución para el corazón del hombre es Jesús. No son las leyes. Cuando el hombre cambia su corazón, las leyes son justas. La sociedad es justa. Pero hoy en día nosotros tenemos que empezar con lo que nosotros estamos haciendo. No podemos aprovecharnos de la situación y estar encareciendo los alimentos. No podemos nosotros estar vendiendo cubetas de huevo a 20,000 pesos, cuando, o sea, los huevos están subiendo 3 y 4 veces de precio, cuando en realidad ese no es su precio. No podemos nosotros estar participando de lo mismo, sino que la iglesia de Dios tiene que ser justa, tiene que ser equilibrada y mantener su forma de pensar, su doctrina en medio de una situación como esta. Entonces, defina su compromiso con Dios. Vea lo que dice Daniel 1:10. Dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que había sido puesto por el jefe de los eunucos sobre ellos, y dijo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Parece que Daniel pidió una autorización por un tiempo. Más adelante él establecería otra vez ayunos parciales, como lo vemos en el capítulo 9 y 10, ayunos de 21 días para recibir revelaciones de Dios durante lo largo de su ministerio y de su vida. Daniel establecería, pero aquí empieza este muchacho diciendo: yo no voy a comer la carne y el vino, o sea, la comida suculenta, sino que me voy a alimentar de legumbres, de verduras, de la comida sencilla que representa la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces Daniel propone y dice: no voy a recibir más ese alimento, sino que voy a recibir un alimento que me edifique, que le dé paz a mi corazón. Hoy en día la gente está angustiada porque no se consigue pollo en las calles. Gloria a Dios, gloria al Señor. Está angustiado porque no consigue un huevo para el desayuno. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Porque entonces vamos a poder apreciar las bendiciones que teníamos todos los días y por las cuales a veces no damos gracias. Pero ahora que no hay esas cosas, pues también estamos agradecidos con Dios, porque nosotros no somos esclavos de nuestro vientre, no somos esclavos de tener todas las cosas en nuestra mesa, sino que cuando nosotros tenemos, le damos gloria a Dios, y cuando no hay, nosotros le damos gloria a Dios y tenemos un corazón en contentamiento, dándole ejemplo a esta sociedad. Daniel propuso un periodo de 10 días. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje de las Escrituras, Dios puso algo en mi corazón, y es algo a lo que desafió a la iglesia. En este momento nosotros estamos en un periodo de oración todos los días, las 24 horas del día estamos en oración. Por periodo de cada hora hay 1 o 2 personas que interceden y piden por unas peticiones específicas. Pedimos perdón, presentamos peticiones, oramos por nuestro presidente y nuestras autoridades, por las personas, por las familias que están tan necesitadas, por los comerciantes que han sufrido los efectos de la pandemia y ahora de este cierre nacional, y de todos nosotros. Pero también, no solamente que es importante que estemos orando, pero Dios ha colocado en mi corazón que nosotros entremos como iglesia en un ayuno parcial de 10 días, que debe empezar el día de mañana, lunes 17, hasta el miércoles 26 de mayo. Así es que lo invito, hermano. Ya no esté más angustiado si hay o si no hay en el mercado. Usted lo único que necesita es frutas, verduras y legumbres. Y con esa sencilla comida la iglesia se va a presentar de Dios. Es un tiempo de santificación, porque el ayuno es una disciplina espiritual con el propósito de crecer en el área espiritual, en la relación con Dios, alcanzar su perdón y su bendición. Este ayuno no es solo por nosotros, sino por la nación, por lo que está pasando en Colombia, para que el Señor establezca su reino, el reino de Dios y su justicia. Esa es la tarea de la iglesia. Lo animo a que usted hoy se desafíe a iniciar este ayuno conmigo, con nosotros, con todo el liderazgo.
Durante la tarde de hoy voy a estar enviando las instrucciones de cuáles son los alimentos que se consumen en un ayuno parcial y cuáles son los que se dejan. Básicamente dejamos todos los alimentos que más nos producen placer. Dejamos la carne, los dulces, los postres, dejamos el café y empezamos a tener unos desayunos sencillos. ¡Qué bendición! Puede ser un jugo sin dulce, puede ser un agua de panela con una arepa asada. Sin demasiados aliños y sin queso, sino que sea una comida sencilla para que nosotros podamos tener más tiempo y nuestros pensamientos enfocados en la palabra de Dios. Termino con esto. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Fíjense cómo Dios premió a estos muchachos y despertó en ellos, les dio conocimiento, despertó en ellos su sabiduría. Y termina diciendo, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Escúcheme esto, este versículo está hablando de 60 años, desde Daniel 1 hasta Daniel 12 o 13 que termina el libro de él, está hablando de 60 años. Así es que habla de toda una vida de bendición. Nuestro desafío hoy es tener la actitud correcta. Es entender lo que está pasando, es saber y reconocer quién es nuestro enemigo, es declarar cuáles son las armas que nosotros tenemos para vencer a ese enemigo y es tomar esas armas que he mencionado, la palabra de Dios, la oración y el clamor continuo, incluyendo el arrepentimiento y el ayuno que iniciamos el día de mañana. Lo invito, mi querido hermano, tal vez usted no pueda iniciar mañana en la mañana. Ok, empiece entonces en la tarde, pero no deje de hacerlo. Todos podemos hacerlo. Tal vez usted se sienta fatigado en algunos momentos, le duele un poco la cabeza, pero el ayuno trae aflicción a la carne, pero levanta el espíritu y bendice a una nación que tanto lo necesita. Oremos. Padre, gracias por esta palabra de luz y claridad que nos habla acerca de la situación que vivimos, que nos advierte acerca de las consecuencias, pero que por supuesto nos muestra un camino y una solución. Gracias porque hacemos parte de la iglesia de Jesús que tiene la solución y que puede ponerla en marcha para que nuestra nación no caiga, para que nuestra nación no se rinda, para que nuestra nación no sea destruida, sino para que la nación de Colombia sea construida y sea bendita entre las naciones de la tierra, sea bendita y reciba la bendición a plenitud que tú le diste a Abraham. Nosotros seremos de bendición para las familias de la tierra. Nosotros seremos una nación grande. Dios bendecirá a los que nos bendicen y maldecirá a los que nos maldicen. Declaramos que nosotros somos de bendición. Señor, ayúdanos a tomar nuestro papel, a alimentarnos completa, diaria y permanentemente de tu palabra, a entrar en un tiempo de clamor por arrepentimiento, buscando limpieza y santificación de nuestras vidas, de nuestras familias y después clamando por nuestra nación, y que nos permita, Señor, entrar en este precioso ayuno, que va a ser un ayuno para estar dedicados no tanto a la preparación de alimentos complicados, sino más a la oración, a buscar tu rostro, a implorar tu favor y alcanzar tu misericordia. Te amamos y te bendecimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted asiste, nos acompaña hoy por primera vez, tal vez esté viendo la reunión en directo, tal vez la vea después a través de Facebook. Si has escuchado esta palabra, yo te invito a ti que puedas recibir a Jesús en tu corazón y que puedas iniciar una vida nueva con Él. Una vida de paz, de gozo, de esperanza y una vida con la promesa de salvación. Si ese es el deseo de tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que he pecado, reconozco que necesito un Salvador, reconozco que Jesús es el Salvador del mundo. Hoy abro mi corazón, acepto al Señor Jesús para que sea el Señor y el Salvador de mi vida. Señor Jesús, entra en mí, gobierna todo mi ser, saca de mí lo que no sirve y establece tu reino en mi corazón. Séllame con tu espíritu, que mi nombre esté escrito en tu libro
para nunca ser borrado. Tómame de tu mano y llévame siempre en mi caminar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde, mi querido hermano, estamos en tiempo de intercesión. Tome una hora de oración del día o de la noche. Contáctese directamente con la iglesia o con su líder. Y empiece mañana con nosotros este ayuno de 10 días, que va a ser un ayuno de plenitud y bendición. Me alegro de que nos hayamos podido reunir. Dios los bendiga. Los bendigo con gozo y paz en este tiempo. Les doy un parte de victoria de parte del reino de los cielos y les invito a que entremos juntos en esta batalla espiritual y para que seamos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga.